Estamos en el capítulo 2 de Carmila y habíamos dejado en el video anterior, habíamos quedado colgados de la luna. La influencia de la luna. Y esta influencia de la luna la vamos a relacionar con un texto teórico que todavía no trabajamos, no vimos, que es el de Antoni Marí. Antoni Marí, de los tres autores que vamos a utilizar para acercarnos teóricamente al romanticismo, es, desde mi punto de vista, el más interesante. Lo ponemos en tercer lugar porque para entender a Marí primero debemos entender, bueno, lo que dice Husserl en el contexto histórico, político, social en que vamos a ubicar al romanticismo. Después necesitamos lo que dice Aguiar Silva, que es tener ordenadas las características de este periodo, los rasgos o las características estéticas, temáticas, a lo que hace el tiempo, el espacio, a los personajes, a los temas, etc. Y luego Marí, que va a ir por otro lado. El artículo de Marí se llama El entusiasmo y la quietud, entendiendo al entusiasmo y la quietud como una agonía y un éxtasis, la coincidencia de opuestos, que es el elemento que va a resaltar, o la característica que para Marí hace al carácter o al espíritu de lo romántico, que es la coincidencia de los opuestos. La coincidencia de los opuestos implica una jugada que hace, en cierta manera, romper con las dicotomías, con los binarismos, incluso con las antinomias, y entender que forman parte de una unidad mucho más compleja, mucho más completa, que los románticos van a entender como el absoluto. Entonces el absoluto no incluye solamente lo bueno, sino también lo malo, o no solamente la noche, sino también el día, no lo angelical, sino también lo demoníaco. Bueno, el tema del doble pasa por ahí, no a los Dr. Jekyll también, sino a los Mr. Hyde, lo alto, lo bajo. Y dentro de este absoluto podemos ir un paso más allá todavía, que tiene que ver con la analogía que existen entre las cosas. ¿Qué es la analogía? La analogía es como todo participa del mismo espíritu y del mismo absoluto, en una mirada cuasi panteísta, hay una analogía, existe una analogía entre todas las cosas que forman parte de este universo y de este absoluto. Y la luna va a ser uno de esos objetos, lo mismo que la mirada, esos objetos dilectos, por la magia que tiene, tanto literalmente como literariamente. Hoy en día los eclipses de luna siguen llamando la atención. Se dice que una persona está de mal humor, está alunada. Los ciclos menstruales también se rigen por las lunas, es decir, el ritmo de los cuerpos están relacionados con la luna. Todo ese protagonismo que sigue teniendo hoy en día la luna en nuestro imaginario, en nuestro simbolismo, lo percibieron desde un lugar diferente al que lo habían percibido los espíritus o momentos literarios anteriores. No solamente la luna como un ornamento o esa luna que miran Romeo y Julieta, no jures por la luna, por la inconstante luna, no sea que tu amor sea igual de inconstante, le dice Julieta, sino que esta es una luna relacionada con la magia, con el misterio, con la adivinación. A eso quería llegar yo. Está en concordancia con lo que podríamos llamar la brujería. La brujería romántica no es lo mismo que la brujería medieval. Es la brujería o el brujo romántico, que también es un personaje encarnado muchas veces o en personajes o en instancias o en situaciones que atraviesan personajes que no necesariamente sean brujos o brujas, pero
ese nivel de brujería que tiene que ver con un conocimiento no oficial y que tiene que ver con la premonición y que tiene que ver con la adivinación, tienen una analogía con la imagen de la luna o con la luna misma. Y eso lo podemos confirmar o corroborar en este fragmento que voy a leer. Estábamos hablando de la luna, que la luna reflejaba su brillo en las ventanas y que hacía sentir o pensar que el castillo estaba siendo habitado por seres feéricos, así dice la traducción. Entonces, más abajo sostiene. No me acuerdo del resto, es Laura la que está hablando, pero siento como si alguna gran desgracia prendiera sobre nosotros. Supongo que la carta afligida del pobre general tiene algo que ver con eso. En ese momento el sonido insólito de ruedas, de carruaje. Primero la premonición, la luna. Luego la premonición. Siento como si alguna desgracia pendiera sobre nosotros. Cuando, perdón, ¿no? Por estas notas a pie de página o por estas bifurcaciones. Ya que hace un ratito me refería a Romeo y Julieta. Cuando Romeo quiere jurar por la luna y Julieta le dice no jures por la luna, por la constante luna, etc. También aparece la luna en otra instancia que se me fue en este momento. Ay, qué feo. La luna. Me olvidé. Algo tenía que ver con el barroco. Porque lo que quería señalar, se me fue totalmente de la hilvanación que venía llevando. Lo que les quería señalar es que en el romanticismo hay mucha herencia del barroco. Hay mucha herencia en relación con ese gusto por la muerte, distinto tipo de gusto por la muerte, ¿no? El barroco lo vive como una obsesión, como un tempus fugit, con un sentimiento trágico, mientras que el romanticismo, lo vive con un sentido de trascendencia. El barroco, el arte barroco, el pensamiento barroco no confía, no cree en la trascendencia, es decir, luego de la muerte nada, mientras que en el romántico es un espíritu más plutónico, diría yo. Siempre hay una posibilidad de regresar de la muerte, de vencer a la muerte. Por eso las muertas enamoradas o los vampiros o los fantasmas, hay algo que no termina con la muerte, hay una posvida, si se quiere, un retorno a la vida. Entonces, ambos periodos tienen este juego, este gusto por la muerte, pero desde una perspectiva diferente. Y me olvidé totalmente lo que les quería señalar, que tenía que ver con Romeo y Julieta. Porque la luna atraviesa toda la tragedia. Es lunar la historia de Romeo y Julieta. Empieza siendo solar y termina siendo lunar. Pero me olvidé. Dice, le quería decir esto, la luna, la premonición, ahí está, la premonición. Julieta en un momento dado dice que tiene un presentimiento. Ese presentimiento de que van a morir, el presentimiento trágico. Ese presentimiento trágico pronunciado o ya plasmado en el arte barroco, para Romeo y Julieta tiene todo, vuelve a aparecer en el arte romántico y en este cuento en particular que estamos analizando. Aparece la luna, una reflexión acerca de la luna, una premonición e inmediatamente, sin nada que se interponga, aparece la figura de Carmila, preanunciada por el estrépito de los caballos, de las ruedas, del carruaje, es decir, este ingreso para nada suave, ¿no? Este ingreso abrupto, llamativo, que tiene el vampiro. Ya sabemos que Carmila es el vampiro, ¿no? Que tiene el vampiro en esta historia. Va a entrar llamando la atención e incluso va a entrar en medio de una mentira, de una mascarada. ¿Por qué? Porque Carmila, que ya ha matado a otras jóvenes, ¿no? La última es Berta, lo que pasa es que todavía no sabemos que Carmila ha sido la responsable de esta rara enfermedad que ha padecido
Berta, que es, bueno, la muerte del vampiro, ir chupando la sangre, ir provocando, ir provocando lentamente una agonía, una enfermedad extraña, difícil de diagnosticar, bueno, todo lo que rodea a las historias de vampiros. Entonces, así entra Carmila. En ese momento el sonido insólito de ruedas de carruaje y muchos cascos sobre el camino atrajo nuestra atención. Parecían estar aproximándose desde el terreno alto que daba al puente, y muy pronto el grupo emergió por ese punto. Primero 2 jinetes cruzaron el puente, después llegó un carruaje arrastrado por 4 caballos y 2 hombres cabalgando detrás. Tenía el aspecto de ser el carruaje de viaje de una persona de alto rango, y todos nos quedamos inmediatamente absortos observando ese espectáculo tan poco habitual. Se volvió en unos pocos instantes mucho más interesante, porque justo cuando el carruaje había pasado la cima del empinado puente, uno de los caballos guías, al asustarse, anunció su pánico al resto, y después de 1 o 2 tropezones, todo el grupo se lanzó en un galope conjunto, y pasando a toda velocidad entre los jinetes que cabalgaban delante, llegó tronando por el camino hacia nosotros con la velocidad de un huracán. Bueno, no hace falta que me detenga mucho en esta imagen que ya vengo pronunciando desde 2 videos atrás, es decir, los caballos, los jinetes, la fuerza, el desbocarse, toda la escena que es un accidente huracanado. Dice, la excitación de la escena resultaba más dolorosa por los nítidos y potentes gritos de una voz femenina que salía de la ventanilla del carruaje. Una voz femenina es también una metonimia, ¿no? Es la voz de una mujer. Todos nos adelantamos llenos de curiosidad y horror. Mi padre en silencio, el resto pronunciando diversas exclamaciones de terror. Nuestro suspenso no duró mucho. Justo antes de alcanzar el puente levadizo del castillo, en el camino por el cual venían, hay un magnífico árbol de lima a la vera del camino, y del otro lado hay una antigua cruz de piedra. Bueno, ya vemos por qué se desbocó el caballo. Y acá también aparece otro elemento que vamos a ver con Marie, que es el de la analogía. Los animales comparten ese espíritu analógico, que es el espíritu del universo. Porque, a ver si se los puedo explicar así, quien estaría horrorizada ante la imagen de la cruz es Carmila, porque Carmila es el vampiro. Pero los caballos que tiran del carruaje de Carmila comparten el mismo espíritu analógico. Y quien se espanta es el caballo. Para el caballo no es Carmila, no es el vampiro. Sin embargo, participan analógicamente de su mismo espíritu, de ese mismo carácter, porque son los caballos de Carmila, de su carruaje. Entonces, esta analogía, esta contigüidad que existe entre los sujetos y los objetos, entendiendo en este caso el caballo como un objeto, ¿no? Entre los sujetos y los objetos que le pertenecen, este compartir el mismo espíritu es un carácter que Antoni Marie va a no solamente a marcar, sino a analizar y a explicar. Y en este fragmento lo podemos observar, ¿sí? Es el caballo quien ve la cruz, se desboca y provoca el accidente. Por otra parte, un accidente necesario, porque es el modo que tiene Carmila de llegar a su nueva víctima, la cruz de piedra. Dice, al ver la cual, los caballos, que ahora iban a un paso totalmente aterrador, derraparon llevando la rueda sobre las raíces salidas del árbol. Supe lo que vendría, me cubrí los ojos, incapaz de verlo, y giré la cabeza. En el mismo momento oí un grito de mis damas amigas que habían avanzado un poco. Bueno, lo que continúa es que la madre, casi de un modo inverosímil, pero sucede así en el relato, la madre de Carmila, que se presenta como una señora de gran alcurnia, no puede continuar viaje con Carmila y la deja allí. La deja allí y ellos gustosos porque la consideran de cierta forma como el reemplazo de Berta. Es decir, Berta se murió, no pudo venir,
Entonces con mucho gusto vamos a recibir a Carmila porque mi hija está necesitando compañía. Curiosamente hay como una paradoja del destino, ¿no? Porque el reemplazo de la víctima va a ser el victimario, es decir, el reemplazo de Berta va a ser aquella persona que mató a Berta, incluso en un plan perverso y demoníaco de sustitución. Lo que seguramente no preveía Carmila, el relato igual no lo deja del todo claro, es que se iba a enamorar de Laura, ¿no? Ahí surge esa historia de amor prohibido, de amor pasión, de amor vampírico y de amor lésbico entre Carmila y Laura. Entonces, en un momento dado, dice, la dama lanzó a su hija una mirada que no me pareció tan cariñosa como cabía anticipar por el comienzo de la escena. Estas dualidades, incluso por parte de los personajes, ¿es una madre amorosa o quién es esa madre que deja a su hija ahí y parte en ese carruaje y en cierta manera abandona o deja a personajes de la misma alcurnia, porque es una mujer que por sus caballos, su carruaje, su ropaje, sus gestos demuestra y ostenta rasgos aristocráticos y el padre de Laura otro tanto. Entonces hay como una connivencia de confianza entre pares aristócratas. El capítulo 3 se llama Comparando observaciones. Bueno, no puedo toda la novela ir siguiéndola porque necesitaríamos muchos videos. A ver, voy a leer esto. Carmila y Laura establecen una relación de amor, de cariño, de contacto, y si bien nunca está explícitamente verbalizado un encuentro sexual, bueno, no hace falta, el texto no hace falta que caiga, que necesite expresarlo. Vi la misma cara que en mi infancia. Bueno, cuando llegué a su lado y acababa de comenzar mi saludo, ¿qué fue lo que me dejó muda al instante y me hizo retroceder un paso o dos frente a ella? Se lo diré. Vi la misma cara que en mi infancia me había visitado por la noche, un rostro que había quedado fijado en mi memoria y en torno del cual durante tantos años había rumiado con horror cuando nadie sospechaba lo que estaba pensando. Era linda, incluso hermosa. Y cuando primero la miré, tenía la misma expresión melancólica, pero casi instantáneamente se transformó en una extraña y fija sonrisa de reconocimiento. Bueno, este fragmentito para mí es de esos que se subrayan y se dejan aparte porque acá entendemos, en primer lugar, que es el regreso de aquella primera aparición. Esa mujer, esa niña, esa bella es Carmila. Y hay una mirada de reconocimiento. Volvamos al tema de los ojos y la mirada, ¿no? De los ojos y la mirada también participan de esta selección de objetos, elementos, instancias románticas que van a cobrar un relieve particular. La mirada es aquella que permite no solamente comunicar, sino reconocer al que es igual. Es como que un romántico reconoce a otro romántico, un espíritu sensible reconoce a un espíritu sensible. Es la visión, es el reconocimiento, es el entendimiento, no hacen falta palabras para saber que estamos, y abro los ojos mientras digo, para saber quiénes somos y desde dónde nos conectamos. Es decir, quizás sea el rasgo corporal que más delata, retrata o habla de la aristocracia de un personaje, o del espíritu de un personaje, o de la identidad de un personaje romántico. Bueno, hay un reconocimiento. Hubo un silencio de 1 minuto entero, y luego, al final, ella habló.
Yo no podía. ¡Qué maravilla!, exclamó. Hace 12 años vi tu rostro en un sueño y me ha acosado desde entonces. Maravilloso, por cierto, repetí, superando con esfuerzo el horror que por un rato había suspendido mis palabras. Hace 12 años, no sé si en una visión o en la realidad, sin duda te vi. Es decir, las dos confiesan, en esa mirada íntima y privada que tienen, haberse encontrado y haberse visto 12 años atrás. Ambas aluden a que fue un sueño o que fue una visión. Recordemos que la visión, el sueño, la instancia onírica es vía de conocimiento para el espíritu romántico. No pude olvidar tu cara, se ha quedado desde entonces delante de mis ojos. Es decir, ambas se han visto de niñas, se vuelven a reencontrar 12 años después, ya adolescentes, y vuelven a profesarse no solamente el reconocimiento, sino la atracción y la persistencia de esa imagen a lo largo de todo su crecimiento. Su sonrisa se había suavizado, sea lo que fuere que me hubiera parecido extraño en ella, había desaparecido. Se vuelve familiar, es lo extraño que se vuelve familiar. Eso y sus mejillas con hoyuelos ahora la volvían deliciosamente linda e inteligente. Me sentí tan tranquilizada y proseguí con la actitud que indicaba la hospitalidad, dándole la bienvenida y diciéndole cuánto placer nos había dado a todos su llegada accidental y en especial qué felicidad era para mí. Tomé su mano mientras hablaba. Yo era un poco tímida, como es la gente solitaria, pero la situación me hizo elocuente e incluso osada. Ella apretó mi mano, puso las suyas sobre la mía y sus ojos resplandecieron mientras, mirando rápidamente los míos, sonreía de nuevo y se ruborizaba. Respondió a mi bienvenida con singular gracia. Me senté junto a ella, todavía haciéndome preguntas, y dijo: «Debo contarte mi visión sobre ti. Es tan extraño que tú y yo hayamos tenido una de la otra un sueño tan vívido, que cada una haya visto a la otra mirándonos como lo hacemos ahora, cuando por cierto las dos éramos unas niñas. Yo era una niña de unos 6 años y me desperté de un sueño confuso y perturbado y me encontré en una habitación diferente de mi cuarto de infancia, pesadamente revestido de madera oscura y con armarios y postes de camas, sillas y bancos dispuestos en ella. Las camas estaban todas vacías, según me pareció, y en la habitación no había nadie más que yo, de manera que, después de mirar un rato a mi alrededor y admirar especialmente un candelabro de hierro con 2 brazos que sin duda reconocería, me metí debajo de una de las camas para alcanzar la ventana. Pero cuando salí de abajo de la cama oí que alguien lloraba y al levantar los ojos, mientras estaba todavía de rodillas, te vi a ti. Casi con certeza eras tú, tal como te veo ahora, una hermosa jovencita de cabello rubio y grandes ojos azules, y labios, tus labios, sí, tú, como estás ahora aquí. Tu aspecto me conquistó. Me trepé a la cama, puse mis brazos a tu alrededor y creo que las dos nos quedamos dormidas. Me despertó un grito, estabas incorporada gritando, me asusté y me deslicé al suelo y me parece perdí la conciencia un momento. Cuando volví en mí estaba de nuevo en mi dormitorio en casa. Nunca he olvidado tu rostro desde entonces, no podría dejarme llevar por un mero parecido. Tú eres la dama que vi. Ahora era mi turno de relatar mi correspondiente visión, cosa que hice para el inocultable deslumbramiento de mi nueva amiga. No sé quién debería estar más asustada de la otra, dijo, sonriendo de nuevo. Si fueras menos linda, creo que tendría mucho miedo de ti, pero siendo como eres, y además siendo tú y yo tan jóvenes, solo siento que te he conocido hace 12 años y ya tengo derecho a tu intimidad. En todo caso, parece como si estuviéramos destinadas. Sigue sus declaraciones de amor a partir o como punto de partida aquel encuentro que ambas reconocen, y el capítulo termina diciendo: me confesó que había experimentado una conmoción similar al verme y precisamente la misma débil antipatía que se había mezclado con mi admiración por ella. Ahora nos reíamos juntas de nuestros momentáneos horrores. Carmila, en cierta manera, lo que está haciendo
para seducirla es no mostrando su carácter ni de vampiro o vampira, ni de victimaria, ni asesina, sino está mostrando su vulnerabilidad a partir del discurso amoroso, que es de todos los discursos el más vulnerable, o el que nos muestra más vulnerable que de todos. Entonces ahí la risa, luego del horror la risa, poder reírse ambas de sus miedos, de sus historias, las une. Bien. Dice: queridísima, tu corazoncito está herido, no pienses que soy cruel porque obedezco la ley irresistible de mi fuerza y mi debilidad. Si tu querido corazón está herido, mi corazón salvaje sangra con el tuyo. En el rapto de mi enorme humillación vivo en tu cálida vida y morirás suavemente, morirás en la mía. No puedo evitarlo. Cuando me acerco a ti, tú, a tu vez, te acercas a otros y aprenderás el rapto de esa crueldad que sin embargo es amor. Bueno, la declaración amorosa. Cuando caía en esos misteriosos estados de ánimo, Carmila no me gustaba. Ahí aparece los trances de Carmila, que como todo vampiro sabemos que se traslada, ¿no? Ahora escribo, después de un intervalo de más de 10 años, con mano temblorosa. Acá está el momento de la enunciación, ¿sí? El momento en que Laura está escribiendo este relato, ese manuscrito que fue hallado, al que hicimos referencia en el primer video. Este es el tercero. Ahora escribo, después de un intervalo de más de 10 años, con mano temblorosa, con un recuerdo confuso y horrible. Volvemos, o más que volvemos, señalamos nuevamente el carácter confesional del periodo romántico. Hemos hablado del amor imposible, hemos hablado del espacio, hemos hablado de la adjetivación, hemos hablado del espíritu titánico, hemos hablado de la analogía, de la diferencia de opuestos, de la estructura recurrente o la caja china, como se llama el relato enmarcado. Hemos hablado de los símbolos preferidos por el romanticismo, las tumbas, las ruinas, la noche, la luna. A veces por un momento aludía a su propio hogar, o mencionaba una aventura, una situación o un recuerdo temprano que revelaba a un pueblo de modales extraños y describía costumbres de las que nada sabíamos. De estos indicios azarosos deduje que su país nativo era mucho más remoto de lo que había supuesto al principio. ¿Qué es lo que sucede con el personaje de Carmila? Al ser vampira, viene desde cientos de años atrás, es decir, es un espíritu viejo, diríamos, es un espíritu viejo en un cuerpo joven que viene en su carácter no de inmortal, porque el vampiro, la vampira no son inmortales, hay que saber matarlos, es decir, la bala de plata, cortarles la cabeza. Después están aquellos objetos o elementos que según el mito los espantan, pero una cosa es que se espanten como con la cruz o el agua bendita y no se atrevan a ir más allá porque los lastiman, y otra cosa es dar muerte al vampiro. Bueno, Carmila hasta ahora no es una vampira que haya muerto. Recordemos que el conde Drácula se lo mata de todos los modos posibles para que quede claro que finalmente Mina, su amor, lo mata con un acto de compasión, porque la vida del vampiro tampoco es una vida de privilegio, sino que es una vida bastante, de acuerdo a cómo lo presente cada texto, ¿no? Cada escritor o cada visión acerca del vampirismo. Esto de que cuando Carmila hace memoria y cuenta acerca de su vida pasada, hay como un desdibujamiento, se borra el lugar donde viene Carmila y el tiempo de donde viene Carmila, precisamente porque no coincide con un presente conocido. Estos indicios, porque la novela también tiene su suspenso. Yo cuando estoy explicando me voy adelantando a todo lo que sucede, porque supongo siempre que del otro lado hay alguien que la ha leído y estamos analizando.
pero la novela tiene que ir ofreciendo estos indicios, estas informaciones, estos guiños, estos adelantos, ir armando su rompecabezas de misterio lentamente. Si comienza diciendo Carmila era una vampira, ya digamos tendríamos otro tipo de texto. No me aventuro a decir qué, pero justamente nosotros como lectores también llegamos al momento en que descubrimos que el Dr. Jekyll es Mr. Hyde. Esa forma de ir dosificando el suspenso justamente provoca el suspenso, porque el suspenso es algo que está suspendido y no cae. ¿Qué es eso que está suspendido y no cae? ¿La verdad o la información? Bien, yo creo hay muchísimo, pero muchísimo más para decir, ¿no? Después están los 3 nombres de Carmila, que son juegos con sus mismas letras, Mircala, Carmila, que son las identidades anteriores, porque tiene que ver con los personajes o las vidas previas que tuvo, y en todas ellas, bueno, fue vampiro o fue vampira, no cabe ninguna duda. Acá lo que nos importa es que Laura logra sobrevivir y contar esta historia, porque no termina siendo una víctima fatal, sino que solamente una víctima amorosa. Ha vivido esta experiencia extraordinaria con Carmila, de quien se enamoró, y probablemente Carmila también se haya enamorado de ella, es decir, un amor entre una